Pues bueno, Mandela, antes de empezar con lo que es a realizar el cambio de aceite, quisiera darles una breve explicación de qué significan las siglas en las botellas, en los aceites, cómo podemos determinar qué aceite es el más correcto para nuestro motor y pues cómo podemos o cómo les podría ayudar a elegirlo. En este caso ya saben que siempre va a haber controversia porque unos se van con el kilometraje del motor, otros se van con lo que dice su mecánico de confianza y pues otros obviamente todavía siguen con lo que dice el manual o la tapa del aceite, de la entrada del aceite. Y empezamos por las siglas. ¿Qué significan las siglas en los aceites? Pues empecemos con la letra W. Supongamos que tenemos en la botella la sigla 5W40 y aquí se produce la primera confusión, pues hay gente que cree que la W significa weight, que es peso en inglés. Sin embargo, el significado es winter, que significa invierno en inglés. Esto quiere decir que basándonos en el ejemplo de 5W40, este aceite sería en grado 5 en baja temperatura y 40 en alta temperatura, lo que significa que tiene propiedades de baja viscosidad y el motor podría arrancar a muy bajas temperaturas. En este caso, siguiendo el ejemplo de 5W40, ahora nos referimos al término 40, el cual indica el grado de viscosidad real del aceite a la temperatura de operación del motor, es decir, una vez que el motor arrancó y se calentó, el aceite trabaja al grado 40 de viscosidad. Con esta viscosidad se protege el motor y le da mayor desempeño a altas temperaturas. Algunas marcas también colocan antes del 5W40, retomando el ejemplo, colocan unas siglas que dicen SAE. Estas significan Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos. Bueno, obviamente en inglés. Y al último también podríamos encontrar las siglas API, que significan Instituto de Petróleo Americano. En este caso, como les comentaba, en la tapa de la entrada del aceite siempre viene qué tipo de aceite es el que recomienda el fabricante o en el mismo manual, ya que el fabricante siempre sabe qué es lo mejor para nuestros autos y pues hay que hacerle caso al fabricante. Cada tipo de motor tiene diferentes requerimientos sobre la viscosidad y con qué fluidez trabaja. No es lo mismo, por ejemplo, un carrito de 4 cilindros de 1.6 litros que un motor grande V8 de 6.2. Si no sabes cuál es el aceite que el fabricante recomienda, como les repito, pues busquen en su manual, ahí viene toda la información. Si queremos cambiar de aceite que no es lo que marca el manual, no tendríamos que tener mucho problema mientras nos mantengamos dentro de ciertos parámetros. El problema que muchos tenemos es que en motores más viejos o con muchos kilómetros es que haya cierta holgura entre las piezas y que la viscosidad no sea la suficiente para que se lubriquen bien, provocando que el aceite se queme y salga el que le llaman humo azul del escape, señal que el motor no tiene suficiente lubricación. ¿Cómo actúan los aceites para motor con más de 100 y 150 mil kilómetros? Con la cantidad proporcional que tienen los aceites que son fabricados para carros o motores con más de 100 y 150 mil kilómetros, se les entrega la oportunidad a los O-ring, empaques, sellos, para que se hinchen y de esta manera no tengan ningún desperfecto, como la disminución de tamaño de los empaques por tanta baja del paso del aceite. ¿Qué quiere decir? Pues que no los vaya a estar desgastando y pues se produzca la holgura que les comenté anteriormente. Además de que un aceite de motor de 100.000 kilómetros debe incluir muchos aditivos y también contienen detergentes que funcionan para un lavado de motor, para que el lodo que se acumula no le afecte en el funcionamiento. Si el carro en algún momento comienza a fallar por el motor caliente, estos aceites pueden reducir la temperatura. La parte metálica del motor, que es la más fácil de que se oxide y tenga formación de depósitos, será aún más cuidadosa estos aceites especiales. La idea es que el motor no solo tenga el mejor funcionamiento, sino que no se dañe ni a corto ni a largo plazo. En el momento del arranque, aunque exista una temperatura muy baja, es decir, caliente del exterior, el motor no estará expuesto a un recalentamiento por falta de aire externo. Esto será por la formación de película
lubricante que le dé el aceite de motor, que son los de más de 100 y 150,000 kilómetros. Eso significa que estos tipos de aceites tienen aditivos que se adhieren más a los metales, para que obviamente cuando nosotros apagamos el carro y lo dejamos descansar, pues obviamente sabemos que todo esto escurre hacia el cárter. Estos aditivos que tiene son para que se mantengan pegados a los metales y a la hora del arranque en frío no trabajen secos y podamos evitar tanto desgaste en los metales de nuestro motor. Empezando con lo que es el cambio del aceite. Vean, lo que vamos a utilizar es una charola donde va a caer el aceite viejo. También vamos a utilizar un sacafiltros. Este es un sacafiltros casero. No sé si se alcanza a ver cómo está. Nada más un cacho de cinturón. Aquí le di vuelta a una matraca vieja y vuelve a regresar. Y esto lo que hace, déjenme, nada más se va ajustando, chequen. Uno está agarrado totalmente y el otro se va ajustando. Agarras el filtro y le das vuelta. Esas son cosas caseras que un poco de ingenio, porque muchas veces los compran los necesarios, los que traen aquí la lámina, pero no sirven. ¿Y qué más vamos a utilizar? Yo tengo esta pieza que es de cuadro. Tienen las dos entradas de media y 3/8, pero si ustedes tienen una matraca o un maneral, les va a ser de ayuda. En mi caso, el tornillo de ahí de abajo del cárter es de la medida 5/8. Aquí lo podemos ver. No sé si el de ustedes lo traiga originalmente también 5/8. Yo lo que pasa es que en el primer cambio de aceite que realicé estaba muy apretado y lo llevé con el mecánico que lo sacaran. Y entonces pues obviamente compré un tornillo nuevo y la medida que me dieron fue 5/8. Entonces no sé si el de ustedes traiga esa misma medida o sea otra. El filtro, aquí lo podemos ver, es de la marca Interfil. Ahí está el modelo. Y pues el aceite que yo les voy a meter, como les comenté, es el 15W40 de la marca Castrol. Anteriormente lo compré, este me costó 530. Anteriormente había comprado el Quaker State y me había costado, si mal no recuerdo, 415 la garrafa. Pero la neta no me dio mucha confianza el Quaker, y por 100 pesos más pues obviamente mejor me fui por la de Castrol. Es el que siempre he estado utilizando y ahorita le bajé grados. Espero que este funcione bien y es con el que tal vez me voy a quedar. No sé si en algún futuro baje un poquito más a 10W40, a ver cómo funciona. A lo mejor en el siguiente cambio ya, si saca humo o falla el carro, lo va a tener que volver a bajar y volverle a meter depende cómo funcione. Ahí en la breve explicación que les di les expliqué todo esto, todas las siglas, todo el desmadre. Pues entonces vamos, y antes de irme quiero agradecerles a todos los que me apoyaron comprando ese manual, y gracias a los que compraron el manual se compró esto para seguirles subiendo contenido. Entonces vamos allá y les muestro cómo se realiza el cambio del aceite. A ver amigos, aquí les voy a dejar no sé si se alcanza a notar, este es el tornillo que hay que quitar, y podemos ver dónde se ubica. Vamos a ver si puedo grabar así y mostrarles. Este es el tornillo que se tiene que quitar. Ahorita ya lo tengo aflojado y lo único que hay que hacer es agarrar y dejarlo escurrir, que es el paso más importante. Me lo estoy retirando, no sé si se alcanza a ver cómo va a salir ahorita todo el aceite. Es el primer paso que hay que hacer, es retirar ese tornillo y dejar que se escurra todo el aceite. Ahí lo voy a dejar, no sé, aproximadamente 1 hora, que se escurre chingón todo el aceite. Esto lo estoy haciendo con el carro en frío para que todo el aceite esté, ahora sí que en la parte del cárter. No sé si se alcanza a ver, eso está saliendo todo el aceite. Ahí creo que se alcanza a ver bien cómo está escurriendo.
Entonces ahora vamos allá arriba a quitar el filtro. Bueno, banda, pues ahí está el filtro. Ese es el filtro que está ahí. Ese es el que se alcanza a ver aquí. Ahí está. Ahorita ya lo tengo flojo y les voy a mostrar cómo lo quito. Se alcanza a ver mi mano sin desmontar nada del carro. Vean, lo puedo aflojar con la mano. Si es necesario, pues ustedes le van a meter la pieza. Eso es lo que prosigue. Y pues bueno, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo por allá abajo. Ya se cayó. Aquí anda. Así que vamos para acá adentro para mostrarles cómo está. Chequen ya cómo estaba el aceite, todo viejo. ¿Por qué? Porque les digo que me había manchado y llevaba como 1 año y medio casi sin cambiarlo. Pero miren, aquí tenemos el nuevo. Vamos a limpiar bien allá y metemos el nuevo. ¿Qué es este paso? Déjenme, me limpio. Eso lo estoy haciendo en vivo para que vean lo difícil que es estar grabando y haciendo las cosas. Obviamente si no estás grabando tienes las 2 manos libres y no se te cae el filtro, no ensucias el piso. Pero bueno, ¿qué es lo que sigue? Vamos a limpiar bien y con este mismo aceitito viejo vamos a engrasar este empaque que trae. ¿Por qué se engrasa este? Pues porque es una pieza que nunca tiene flujo de aceite y como es la que sella, pues se puede resecar. Entonces con esto pues prácticamente la vamos a mantener hidratada. Es por eso que se le pone aceite, para que se mantenga un poco, o más bien hidratada durante los 6 meses o los 10,000 kilómetros que es recomendable que se cambien estos filtros. Solamente una cosa, recuerden que si ustedes están metiendo un aceite sintético, tienen que meter un filtro para aceite sintético. No pueden meter un filtro normal. No sé si lo sepan o no, pero pues es el consejo que les doy. Entonces este ya está listo. Ya nada más voy a ir a limpiar de aquí aparte y lo voy a montar. Obviamente ya no les voy a grabar cómo lo monto porque pues no tiene nada del otro mundo. Chequen. Ahí están los 2 filtros. Y sí, nada más como les comento voy a limpiar ya. ¿Qué seguiré después de eso? Pues esperarnos a que se escurra bien el aceite, taparlo y echarle lo que es el aceite nuevo. Entonces ya voy a colocar este filtro. Ya van en lo que pasa 1 hora que se escurra bien el aceite y ya les grabo cuando ya vaya a echar el aceite, para que vean qué sencillo es cambiar el aceite a su carro. Bueno, bandera, después de todo decidí si grabarles. Chequen, ya viéndolo por abajo ahí es donde va el filtro. Entonces no sé si pueda, no creo que pueda colocar el celular de una manera que alcancen a ver. Bueno, déjenme checarle. Creo que ahí se va a alcanzar a ver un poco. Aquí traigo el filtro nuevo y lo que vamos a hacer pues es colocarle, perdón si se desenfoca, pero como les comenté, está cabrón hacer las cosas y grabar. Bueno, aquí es el pedo es atinarle. Ahí está. Ahorita ya nada más le voy a dar su apretón con la pieza que les mostré y listo. Ya nada más esperamos a que se acabe de escurrir este desmadre y se alcanza a ver bien. Chequenlo. Nos vamos a limpiar todo este cagadero que hice. Pues esta básicamente es todo. Acá ando todavía la vez escurriéndose, ya le está saliendo muy poco. De hecho creo que ya le está saliendo, pero ahí lo voy a dejar. Entonces mientras me voy a chingar un cafecito y ustedes chinguense una caguama a ver qué se chingan en lo que se acaba de escurrir bien este desmadre. Ahí está. Entonces cortamos y ya nada más para seguir cómo le echo el aceite y prácticamente pues despedir el video y ya sería todo. Ven que no es cosa tan difícil, no se necesita de muchas herramientas, solamente un poco de conocimiento. Pues bueno, bandera, antes de continuar, perdón, estoy un poco cansado. Antes de continuar con el video, ya como les comenté, ya nada más les falta, bueno, ya nada más falta lo que es echarle el aceite, ponerle el tapón, que de hecho aquí lo estoy limpiando. Chequen cómo es este tapón, no sé si aquí se alcanza a ver bien, ahí se ve. Trae este sello. Ahora yo le voy a poner lo que es tantito teflón aquí, porque de todos modos se alcanza a fugar. Este tornillo, si mal no, como les comenté un principio, este tornillo la primera vez que yo le hice el cambio de aceite estaba barrido. Tuve que ir
bueno, en esos tiempos yo no sabía lo que era casi nada. Y fui con un mecánico y él se lo sacó, hasta de hecho se lo sacó a martillazos porque estaba bien desmadrado este tornillo. Lo fui a comprar nuevo y me lo dieron en esta medida que es 5 octavos. Les digo, no sé si el original del Gran Am sea 5 octavos o sea en otra medida, pero pues, si ustedes lo sacan y ya lo ven que está medio madreado de la cabeza y al siguiente cambio de aceite les va a costar pedo, pues mejor cámbialo de una vez. Creo que a mí me costó 25 pesos, 30 pesos, no recuerdo bien. Entonces es una recomendación. Y pues bueno, ya para terminar el video y antes de echar el aceite, como les comenté, antes de que se me olvide, al filtro del aceite le llené tantito. Más bien lo llené, pero el filtro pues como es cartón empieza a chupar el aceite. Entonces una recomendación, se me había olvidado comentarles en ese momento, lo tuve que volver a bajar y lo rellené un poco. El chiste es no subirlo totalmente vacío, aunque sea que vaya húmedo o a la mitad de lleno. ¿Por qué? Porque como no está recto, al momento de inclinarlo tantito, pues de todo se les va a tirar todo el aceite. Entonces, saben, que vaya húmedo o a la mitad de lleno. Eso es lo que se me pasó a decirles. Y pues bueno, antes de continuar el video, pues quiero, como les dije, agradecerles a todos los que me ayudaron comprando ese manual, que gracias a eso pues están grabando este tipo de videos. Ahí, por si alguien gusta más, el manual lo estoy vendiendo en 50 pesos, viene completamente en español. Por aquí ahorita a ver si les puedo dejar unas imágenes, completamente en español. Y como les comento, eso que se junta es para comprar cosas y irse las metiendo al carro, para ir haciendo videos y explicándoles. Esto de la afinación a lo mejor pude juntar un poco más y habérsela hecho toda completa en un solo video, y que pues por lógica el título del video se llamara Afinación al Gran Am, pero quise hacerles videos por separados. Es el aceite, luego van las bujías, luego en el filtro, pues como yo tengo filtro de lo de alto flujo, no sé si ya vieron que lo adapté, le hice su caja. Ahí lo que voy a hacer es bajar el filtro, les voy a decir cómo se lava ese tipo de filtros y cómo lavar todo el cuerpo de aceleración. Pues de una vez aprovecho. Entonces van a ser prácticamente 3 videos, puede que hasta 4, a lo mejor cambio también el filtro de lo que es la gasolina. Pero ese está acá atrás, casi hasta abajo, casi donde están los asientos de los pasajeros, pero en la parte de abajo del carro. Te tienes que meter bastante profundo para poder acceder a él. Es fácil quitarlo, nada más deben de tener cuidado porque las piezas donde atoran las mangueras pues son un poquito delicadas. Si se truenan, pues es donde empieza el pinche cagadero de gasolina. Entonces es fácil, nada más que con mucho cuidado. Entonces así, como les comento, quería agradecerles a todos ellos. Los que gusten el manual, lo tengo en 50 pesos. Aquí abajo está lo que es el enlace a mi Facebook. Ahí me pueden mandar mensaje y se los mando en archivo PDF por correo electrónico. Una vez confirmado el depósito, me dan su correo y yo se los mando ahora sí que por correo electrónico. Es un archivo PDF, trae 318 páginas totalmente en español. Muchos ya los compraron. También aquí abajo está el enlace del grupo de Team Gran Am. Ahí pueden ver las recomendaciones. Pues ya van bastantes que lo compran y por eso pues se tuvo la oportunidad de comprar este aceite. Yo les dije desde un principio que eso era para recaudar fondos y seguir editando videos, ya que los que piensan que estoy viviendo de YouTube, pues la verdad todavía no es una cantidad considerable que digan, pues ya le alcanza para modificaciones chingonas. Pues no, esto es apenas el comienzo y yo sé que vamos por más y vamos a seguir creciendo. Entonces, y aparte de todo, quiero agradecerle a este amigo, este güey sí lo voy a quemar. Aquí les dejo la nota que me dejó, casi diciéndome que era un pinche raterito por estarlos estafando con el manual, que porque toda esa información se encuentra en Google y que yo se las estoy vendiendo en 50 pesos. Este valedor pues, ya ha sido bloqueado no sé si lo puedo bloquear de mi canal, pero al menos ya no puede ni comentar ni nada de eso, ya quedó bloqueado. Gente así la vamos a ir bloqueando, porque la verdad sí se reciben un chingo de comentarios bien culeros, bien mala onda, pero pues como yo lo he comentado aquí en los grupos, puedo recibir 10,000 comentarios culeros, pero con uno que me comente y que le diga que le están sirviendo mis videos, voy a seguir adelante y voy a seguir haciendo videos. Entonces hay por los que tiran mierda, pues despreocúpense porque no voy a dejar de hacer videos. Creo que entre más mierda me tiran, más me motivan y hasta me ayudan, porque si dicen, estás bien pendejo, ese filtro no se cambia así, pues ya es un motivo para volver a investigar y saber en qué la cagué y hacer las cosas mejores. Entonces, en vez de que me afecten sus cagadas, pues me están motivando a cada vez hacer las cosas mejores. Pues ya no los aburro más, bandera. Pues entonces, como les dije, déjenme chingar un cafecito en lo que se escurre bien. Váyanse a chingar una caguamita y pues ahorita nos vemos.
pues que queda, nada más esperar a que se escurra bien y checar el nivel. Vamos a hacer la varilla antes de que otra cosa pase. No sé si se alcanza aquí a notar. Debe de estar aquí en medio entre esos dos hoyitos. Ahorita lo tengo por aquí más o menos. No sé si se alcanza a notar, está en el segundo hoyito. Pero de preferencia entre el segundo y el tercero ahí debe de quedar el aceite. Ahorita falta que se escurra, echarlo a andar, que cargue el filtro y pues ya nada más reponerle. Ese sería todo. Vamos a ver cómo el aceite viejo salió así. Así es como se ve el aceite viejo. Entonces, para haberlo dejado año y medio no está tan cabrón. Entonces, pues hasta aquí lo vamos a dejar este video, si no se va a hacer más largo. Bueno amigos, ya para despedirnos hasta aquí voy a dejar este video ya para que no se haga más largo. Ya vieron que se vació el aceite. Ya nada más, como les comento, sería cuestión de dejar que se escurra bien, ponerlo a nivel donde les mostré, entre la segunda y la tercera rayita, ahí debe de quedar. Pues obviamente lo echan a andar, ya que le hayan echado el aceite, lo echan a andar y que cargue lo que es el filtro y todo. Lo dejan que se vuelva a enfriar y ahora sí vuelven a checar el nivel. Y pues ya le rellenan lo que le haga falta. Por lo regular no se lleva, se lleva como 4 litros, casi, que serán unos 4 litros 300 mililitros, por ahí es lo que se lleva el carro. Pero les digo, ya nada más es irle reponiendo. Y pues hasta aquí voy a dejar este video, espero les haya gustado. Les digo, ya lo hice rápido, lo de la vaciada, pues no tiene caso que les grabe. Si no sé este video, se va a hacer bien pinche vergüenza. Entonces, valedores, hasta aquí dejo este video, espero les sirva. Y en el próximo video pues ya van a ver cómo sigue arrancando normalmente el carro. Ya les diré si empezó a echar humo o no, o si sí le sirvió el aceite. Aquí les dejo abajo las redes sociales, el grupo. Ayúdenme dejando su like, eso es lo que más ayuda. Si se puede, comparten el video y pues para que sigamos creciendo, siga creciendo esta comunidad. Porque luego sí tengo bastantes vistas, pero no tengo casi likes. Y pues eso significa que no les gustan los videos. Entonces nada más tiren paro. Ya les dije que la forma de que ustedes pueden agradecerle a los que suben contenido, pues es nada más dejándole su like. Entonces ya hasta aquí dejamos este video, amigos. Espero les haya gustado. En el siguiente, a lo mejor, si se sigue armando lo de los manuales, pues ya iremos por bujías, posiblemente los cables de la marca Garlo. Hablaré con ese chavo a ver qué promoción me puede dar. Y pues ya estaremos viendo qué es lo que sigue. Entonces nos vemos en el siguiente video, bandera. Ya saben, dejen su like, comenten, tiran paro chido.